Escrito de David Franklin Noble. La religión de la tecnología. La divinidad del hombre y el espíritu de invención. Segunda parte. Tecnologías de la trascendencia. Capítulo 9. La ascensión de los santos. La exploración espacial. Hubo un tiempo en que lo que hoy en día llamamos espacio se conocía como cielo. Desde sus expresiones más iniciales, la atracción del vuelo espacial estaba ligada fundamentalmente con la posibilidad trascendental de ascensión al cielo. Solo 10 años después de la muerte de Colón, que al buscar el paraíso terrenal se había convertido en el mayor de los exploradores terrestres, el poeta del Renacimiento italiano, Ludovico Ariosto, pronosticó el próximo paso extraterrestre del viaje de vuelta a la humanidad a la divinidad. En su gran poema épico, Orlando Furioso, publicado en 1516, Ariosto imaginó un nuevo medio para escapar del mundo caído. Astolfo, que explora la Tierra en una época problemática, descubre el paraíso terrenal en la cima de una montaña. Allí se encuentra con San Juan Evangelista, que le propone a Astolfo continuar el viaje en un vuelo que necesitaría mayor audacia, a la Luna. Un siglo más tarde, en 1611, el místico milenarista Tommaso Campanella escribió a Galileo explicándole cómo había leído nuevos significados en los versículos familiares, y vio un cielo nuevo y una nueva tierra, lo que quiere decir que la Luna y los planetas están habitados. En su tardía Apología pro Galileo, sugirió la posibilidad de que el paraíso después de todo no fuese terrenal, sino que se encontrara en la Luna, que estaba situada lo suficientemente por encima de la Tierra como por haberse librado del diluvio de las aguas. La Luna debe de tener un clima moderado, argumentaba Campanella, ya que sus habitantes edénicos, que no estaban infectados con el pecado de Adán, iban desnudos. Johannes Kepler, contemporáneo de Campanella e igualmente devoto, tenía imaginaciones parecidas. En 1609, Kepler escribió sobre su célebre sueño de un viaje a la Luna, el mismo año que publicó las leyes del movimiento de los planetas que 3 siglos y medio después guiarían a otros cristianos en un aterrizaje en la Luna real. En su juventud, Kepler asistió a la escuela del convento en Maulbronn, perseguido por el espíritu del Dr. Fausto. Conservó toda su vida un profundo sentido religioso. Al igual que Newton, dedicó energías considerables a descifrar cronologías bíblicas y mantuvo una creencia obsesiva en la posibilidad de la resurrección. Al haberse formado originalmente en teología como parte de sus estudios para convertirse en clérigo, dedicó sus trabajos científicos por encima de todo a la glorificación de Dios e identificó a los astrónomos como los sacerdotes del Dios más alto. Se le asociaba estrechamente con los Rosacruces. No hay nada que quiera descubrir o ansíe saber con mayor urgencia que esto, escribió a un amigo. Puedo encontrar a Dios, a quien prácticamente puedo alcanzar con mis propias manos al mirar al universo también en mí. En sus esfuerzos heroicos para comprender el orden celestial, buscaba reconciliar de alguna forma la mente celestial del hombre en este exilio polvoriento de nuestro hogar terreno. ¿Debe el tipo de creador que creó la naturaleza de la nada privar al espíritu del hombre, al maestro de la creación e imagen del Señor, de todo placer celestial? Como muchos de sus contemporáneos y descendientes, se desesperaba por el terror de los tiempos de guerras y saqueos en los que le tocó vivir y buscó refugio en las estrellas. Como Kepler escribió a su amigo, ¿no sería excelente describir las convenciones ciclópeas de nuestro tiempo en colores vivos, aunque al hacerlo, para estar en el lado seguro, abandonemos la Tierra y vayamos a la Luna? Mientras nos sacan de esta Tierra, mi astronomía de la Luna nos será útil como salvoconducto en nuestro vagar hacia la Luna. Al haber especulado con anterioridad sobre el movimiento planetario de la Tierra, a pesar de la apariencia estática que ésta tenía para sus habitantes, imaginando cómo se vería la Tierra desde la perspectiva de un observador que se encontrara en la Luna, Kepler en sus sueños se preguntaba cómo podría haber llegado hasta allí ese observador.
En su Somnium, la narración de su sueño, Kepler se imaginaba en un vuelo sin motor terrícola por encima de las montañas en el espacio como si lo hubiese disparado un cañón. Al igual que Colón y otros exploradores intrépidos habían atravesado los océanos, escribió Galileo, creemos navíos y embarcaciones adaptados al éter celestial. Habrá numerosas personas que no tengan miedo del vacío. Mientras tanto, debemos preparar para los osados viajeros del espacio mapas de los cuerpos celestiales. Yo lo haré de la Luna, tú, Galileo, el de Júpiter. El Somnium de Kepler fue una referencia familiar para todos los escritores posteriores de viajes cósmicos. En 1638, John Wilkins, uno de los padres fundadores de la Royal Society, escribió su Discourse Concerning the Discovery of the New World in the Moon, basado en las especulaciones previas de Campanella y Kepler. Señaló que muchos habían afirmado que el paraíso se encontraba en un lugar muy elevado, que a algunos solo les parecía concebible en la Luna, y que Kepler no duda en que tan pronto el arte de volar se descubra, algunas personas de su nación crearán una de las primeras colonias que poblarán el otro mundo. Animado por un desprecio a estas cosas terrenas, Wilkins se alegraba de lo felices que serían los que encuentren por primera vez el éxito en ese intento. Todo este lugar en el que hacemos la guerra no es más que un punto mucho menor que cualquiera de aquellas pequeñas estrellas que a esta distancia no se distinguen apenas, y cuando el alma medite seriamente sobre ello, empezará a menospreciar la estrechez de su habitáculo actual y pensará en proporcionarse una mansión en aquellos espacios amplios de allá arriba que podrían ser más adecuados a la nobleza y divinidad de su naturaleza. Con un espíritu similar, Joseph Glanville, de la Royal Society, también se entretenía obsesionadamente con la posibilidad de ser aerotransportador en un viaje a los territorios desconocidos al sur, sí, posiblemente a la Luna, como hicieron visionarios posteriores como Bernard Fontanelle y Christian Huygens. Sin embargo, quizás el profeta interplanetario más influyente de todos ellos fue Jules Verne, el inventor de la ciencia ficción del siglo XIX, que a su vez también encontró inspiración en Kepler. Producto de una educación dura, piadosa y según la ortodoxia católica, Verne también fue un cristiano devoto y sus inspiradas fantasías científicas resonaban con tonos religiosos. En su novela De la Tierra a la Luna, escrita en 1865, Verne cuenta un viaje lunar que excitó la imaginación de prácticamente todos los pioneros de los vuelos espaciales reales. A pesar de que los medios del viaje ponían a prueba la credibilidad, la cápsula espacial que contenía a los exploradores lunares era disparada por un gran cañón. Verne anticipó de forma precisa muchos de los rasgos de lo que se convertiría en algo real, incluyendo la localización del lugar de lanzamiento, el centro de Florida, la experiencia de falta de peso, la forma de la cápsula, el uso de cohetes para alterar la órbita y la caída al mar. Además, Verne escogió como protagonista en su novela Aventura a militares cuya experiencia en la guerra civil como artilleros les había preparado para este salto tecnológico. Eran miembros del Gun Club, soldados desmovilizados que buscaban una salida para sus agresiones frustradas y algún uso para sus herramientas de balística y su talento. De forma inquietante, la descripción que Verne nos proporciona de estos hombres anticipa la figura del diseñador de sistemas de lanzamiento armamentístico que encarnaron los pioneros del viaje espacial. La estimación que se tenían estos caballeros era proporcional a la masa de sus cañones y en proporción directa al cuadrado de las distancias que lograban sus proyectiles. Era evidente que la única preocupación de esta sociedad era la de destrucción de la humanidad con un espíritu filantrópico y de perfeccionamiento de las armas de guerra consideradas como instrumentos de una misión civilizatoria. Verne se refería al grupo como ángeles exterminadores. Los matices religiosos de esta novela vienen sugeridos por las alusiones a la ascensión y las descripciones de los orígenes del universo, además del entusiasmo religioso de Barbicane, líder del Gun Club,
y pionero de esta iniciativa extraterrestre. Quizás nos está reservado convertirnos en el Colón de este mundo desconocido. Declara, el cañón se llama Columbia. Si morimos, el resultado de nuestros viajes se propagarán con magnificencia. Es el secreto de Dios que Él mismo nos contará. En la otra vida el alma no querrá saber nada, ya sea de máquinas o de motores. Se identificará con el saber eterno. La religiosidad implícita en todo este heroísmo tecnológico es más evidente en la secuela a su viaje a la Luna, viaje al centro de la Tierra, que representa el logro de fantasía del Van Club. Aquí, los artilleros medio chiflados se embarcan en otro proyecto prometeico, esta vez utilizando su genio balístico para diseñar un cañón todavía más grande, cuya puesta en funcionamiento se utilizará para corregir la inclinación del eje de la Tierra y, de esta forma, acabar con los climas extremos, como ha señalado un estudioso de Verne. El nuevo orden que el cambio en el eje debía acomodar se representa como todo un nuevo inicio, un nuevo comienzo, comparable al acto divino de la creación, una reorganización. La versión final de las consecuencias de la explosión es estrictamente apocalíptica en tono y contenido. Además, Verne se basa extremadamente en el Apocalipsis, refiriéndose al Anticristo y a la profecía del fin del mundo, y de esta forma ofrece una versión actualizada y rigurosamente científica de las revelaciones, un día del juicio final diseñado con ingeniería tecnológica. El mensaje religioso general de las novelas de Verne finalmente se revela en su última obra, su testamento, una historia breve titulada El Eterno Adán. Aquí la amenaza del fin del mundo, que se había evitado en Viaje al centro de la Tierra, finalmente tiene lugar. La Tierra ahora es idéntica y limítrofe con el Imperio. El sueño del Imperio se había finalmente realizado. Ahora la humanidad está preparada para la verdad. Este Imperio universal recuerda el jardín del Edén. Regado por 4 ríos, es un paraíso hecho por el hombre, una imagen reflejada del Génesis, el fin de la evolución. Apenas el hombre ha aparecido en la Tierra, cuando inmediatamente inicia su ascenso sin fin, escribió Verne. Lentamente, aunque de forma segura, se aproxima a su fin, que es el perfecto conocimiento y dominio absoluto del universo. ¿Por qué los hombres ascienden a las montañas más altas y viajan a la luna?, se preguntaba el autor de ciencia ficción, Ray Bradbury, al escribir sobre la influencia de Verne. La razón es que las implicaciones de Verne son: vayamos allí porque estaremos más cerca de las estrellas, y si alcanzamos las estrellas, un día seremos inmortales. Todos somos, de una forma u otra, hijos de Jules Verne, escribió Bradbury. Su nombre nunca desaparece. En las reuniones aeroespaciales y de la NASA, Verne es el verbo que nos lleva al espacio. Sin Verne, con mucha probabilidad nunca hubiésemos soñado con vernos en la Luna. No solo Verne influyó en escritores de ciencia ficción posteriores, en particular Herbert George Wells, sino que inspiró a los pioneros del cohete espacial que ingeniaron los medios mecánicos reales a través de los cuales la humanidad finalmente pudo verse liberada de su exilio polvoriento en la Tierra. El primer desarrollo de cohetes espacial fue paralelo al del vuelo a motor que, como ha señalado el historiador Michel Cherry, supuso una auténtica emancipación. Nunca visto como un arma, el aeroplano fue el instrumento de vuelo que abrió una nueva dimensión en la actividad humana. Esta poseía así una capacidad única para estimular fantasías posibles en tiempos de paz, elevar cargas mundanas, transformar el sentido humano del tiempo y del espacio, trascender la geografía, ensalzar las naciones y los pueblos, liberar a la humanidad de sus límites biológicos. Volar también tenía las connotaciones de los impulsos y símbolos más profundos de la mitología religiosa, y en particular cristiana, nada más y nada menos que la ascensión de Cristo. En consecuencia,
Su logro sirvió como una metáfora poderosa para las aspiraciones celestiales e incluso entre la gente con una mentalidad literal como el vehículo concreto para lograrlas. Quizás la educación estrictamente religiosa de Orville y Wilbur Wright les convertía en perfectos representantes de los primeros pasos de la humanidad hacia una ascensión celestial. Su padre, un obispo ultraconservador de la Iglesia de la Hermandad Unida en Cristo, era el editor del órgano de la secta The Religious Telescope, y Wilbur, el hermano mayor, el primero que concibió la idea del aeroplano, trabajó estrechamente con su padre y escribió algunos tratados eclesiásticos influyentes. Posteriormente los Wright prohibieron a sus trabajadores participar en vuelos los domingos. La vida de celibato austero de estos reclusos esquivos y paranoicos quizás sugiere aspiraciones de trascendencia no declaradas, de forma muy parecida a la de sus hermanos espirituales, los pioneros del cohete Konstantin Tsiolkovsky y Robert Goddard. Tsiolkovsky, un profesor de escuela ruso, en general pasó por ser el primero que estableció los fundamentos de la construcción moderna de cohetes y de los posteriores esfuerzos espaciales soviéticos antes de finales del siglo XIX. La fiebre escarlatina le dejó prácticamente sordo a la edad de 10 años y le convirtió en víctima del ridículo, confesaría Tsiolkovsky. Desde la infancia, la sordera parcial me llevó a una ignorancia total de las formas cotidianas y en consecuencia de las conexiones, escribió en su autobiografía. Esta discapacidad me hizo extraño a la gente y me indujo a leer, concentrarme y soñar. Tenía el deseo de hacer algo grande, heroico. Toda mi vida consistió en la meditación, los cálculos y el trabajo experimental. Inspirado por Jules Verne, se aferró al desafío técnico del diseño de cohetes. Jules Verne, el gran autor de fantasía, sembró probablemente las primeras semillas de esta idea, recordaba Tsiolkovsky. Dirigió mi pensamiento por ciertos canales, luego llegó el deseo, después de esto el trabajo mental. A los 16 años pensó que había descubierto en la fuerza centrífuga los medios del vuelo en el espacio cósmico. Todavía recuerdo aquella noche, recordaba con orgullo. E incluso ahora, 50 años después, a veces sueño que me elevo en mi máquina hacia las estrellas y siento la misma exaltación. El interés de Tsiolkovsky en el vuelo espacial estaba inspirado también por su temprana asociación con el influyente místico ruso Nikolai Fedorov, que se convirtió en su padre espiritual. Fedorov jugó un papel crucial en los años formativos de Tsiolkovsky, rescatándole de su desesperación suicida y enseñándole que el destino último de la humanidad incluía e incluso requería la conquista del cosmos. Fedorov combinó los ideales de la ortodoxia, la aristocracia y la comuna de campesinos rusas en una doctrina de lo que él llamaba la tarea común, la unificación de toda la humanidad y el desplazamiento de todos los obstáculos que evitasen la evolución del hombre hacia ese último estadio, el estadio de la autocreación, la inmortalidad y el parecido divino. En la visión de Fedorov, el propósito de la humanidad en la creación fue la transformación de nuestro universo mortal en un cosmos inmortal, lo que finalizó con la consustancialidad con Dios de la humanidad. Esta transformación, que lleva consigo la reconstrucción de los cuerpos humanos del pasado, requería el dominio y el control completo sobre el universo por parte de la humanidad, incluyendo el espacio. Movido por esta visión de su maestro espiritual, Tsiolkovsky se convirtió en un pionero del diseño de cohetes, un defensor ardiente de la conquista del espacio exterior y el autor de este esquema utópico para la reorganización del universo. El profesor de física Goddard no solo contribuyó a la base científica para un diseño de cohetes alimentados con combustible líquido, sino que fue la primera persona que en realidad logró sostener el vuelo de un cohete en 1926. Al igual que Tsiolkovsky, los escritos de Jules Verne y los de Herbert George Wells inspiraron a Goddard de niño a soñar sobre el vuelo espacial. De hecho,
Posteriormente en su carrera, Goddard escribió una versión revisada de la obra de Verne, De la Tierra a la Luna, corrigiendo y actualizando el contenido técnico, y a su vez intentó sin éxito aproximarse por carta a un anciano Wells. De nuevo, al igual que Tsiolkovsky, Goddard a temprana edad quedó discapacitado por una dolencia física, la tuberculosis, que a lo largo de su infancia le mantuvo alejado de la escuela y del contacto con el mundo, y posteriormente contribuyó a su aislamiento de por vida. Según su biógrafo, por su falta de salud, la juventud de Goddard fue un tiempo de soledad. Sus antiguos compañeros iban más adelantados en sus estudios, y sus dolencias le habían dejado como el muchacho cojo del flautista de Hamelin, ranqueando para llegar a la montaña en la que sus compañeros de clase habían desaparecido. Quizás soñaba con crear formas para elevarse por encima de la montaña. Con 17 años, Goddard tuvo su propia epifanía. Mientras estaba sentado en lo alto de un cerezo, también pensó en utilizar la fuerza centrífuga como un medio de vuelo espacial. Mientras miraba hacia el campo al este, imaginaba lo maravilloso que sería crear algún mecanismo que tuviese la posibilidad de ascender a Marte. Me sentía un chico diferente cuando descendí por la escalera. Ahora la vida tenía un sentido para mí. Tanto Goddard como Tsiolkovsky perseguían sus metas tecnológicas con un fervor que solo se podía comprender en términos religiosos, ha señalado el historiador de la aeronáutica Tom Cruise. Tsiolkovsky, en particular, esperaba que a través de su trabajo en el viaje espacial podría ayudar a fomentar una nueva conciencia global y cósmica y en consecuencia lograr la perfección de la sociedad humana y de sus miembros individuales. A través de nuestras tecnologías, somos subcreadores, escribió Walter McDougall en su historia de la exploración espacial, titulada de forma acertada The Heaven and the Earth. De esta forma, de Protágoras a Francis Bacon, nunca hemos sido capaces de separar nuestro pensamiento sobre la tecnología de la teología o la escatología. En poco tiempo, la preocupación peculiar de estos pioneros del diseño de cohetes con mentes singulares se convertiría en la obsesión del posterior cuadro internacional de seguidores del Gun Club, que, si bien también aspiraban a las estrellas, apuntaban sus miradas mayormente a objetivos más terrestres. El ejército de Stalin llevó a la práctica la obra de Tsiolkovsky, justamente cuando Goddard se encontraba en el ejército de Estados Unidos. El propio Goddard no dudaría en perseguir sus objetivos más grandilocuentes. Buscó con avidez el patrocinio militar y dirigió sus esfuerzos militares. Paralelamente, los mileniaristas desquiciados del Tercer Reich, a través de la destreza inspirada del joven entusiasta Wernher von Braun, pusieron en práctica con un efecto revolucionario el trabajo científico del teórico transilvano Hermann Oberth sobre cohetes alimentados por combustible líquido. De la misma forma que Johannes Kepler estudió en la escuela de un convento que estaba habitado por el espíritu del Dr. Fausto, el joven von Braun asistió al internado del castillo de Ettersburg, cerca de Weimar, donde Goethe había vivido durante un tiempo mientras escribía su Fausto. Para su confirmación a los 13 años, en 1926, el año del primer vuelo con éxito de un cohete por parte de Goddard, von Braun recibió de sus padres un telescopio con el que inicialmente dirigía su atención a las estrellas. Como rememoró posteriormente, quería mirar no solo a la luna y a los planetas a través del telescopio, sino elevarse a través de los cielos y explorar realmente el universo misterioso. Así sabría cómo se había sentido Colón. Al año siguiente, von Braun leyó el libro de Oberth, The Rocket into Planetary Space, y se sintió en un estado de júbilo supremo sobre la posibilidad realista de viajar realmente a la Luna y a los planetas, que se convirtió en una obsesión de por vida. De este modo, a los 14 años escribió una carta a Oberth expresando su dedicación al desarrollo de cohetes y al viaje espacial. Inició la construcción de sus propios cohetes y escribió su primer ensayo sobre un viaje a la Luna.
Mientras la exaltación juvenil sobre el viaje espacial permaneció durante mucho tiempo como una preocupación solitaria, von Braun pronto dirigiría su entusiasmo hacia el exterior. A los 17 años, publicó un artículo sobre una estación espacial tripulada. Se juntó con un grupo de jóvenes experimentadores para formar una sociedad para el diseño de cohetes y en poco tiempo se convirtió en el ayudante de Oberth. Sin embargo, empezó a comprender que su pasión por el espacio sería efectivamente un propósito caro por encima de los recursos privados de los ciudadanos. De modo que, con 20 años, decidió de forma oportunista que debía unirse al Gun Club, para el que trabajó durante 30 años. Parecía evidente, escribió posteriormente von Braun, que la financiación e instalaciones del ejército sería la única aproximación práctica al viaje espacial. Según el Tratado de Versalles, a Alemania no le estaba permitido el desarrollo de armas de artillería convencional, y de esa forma, en 1929, el ejército decidió que la investigación en cohetes espaciales sería una aproximación alternativa a la guerra de largo alcance. Fue con este propósito que el jefe de cohetes del ejército, Walter Domberger, atrajo a von Braun, que se convirtió en miembro del partido nazi, hasta lograr finalmente el rango oficial de Sturmbannführer, comandante de las SS. A sugerencia de von Braun, el centro del desarrollo de cohetes del ejército se reubicó en el emplazamiento remoto de Peenemünde, en el mar Báltico, donde su abuelo había ido a cazar patos. Allí, von Braun sirvió como director técnico y perfeccionó las series pioneras de cohetes A, que por primera vez demostraron la superioridad del alcance, carga explosiva y precisión de los cohetes sobre los cañones. En otoño de 1942, supervisó la exitosa prueba del vuelo del primer misil del mundo con guía de precisión de largo alcance y autopropulsado, el A-4, diseñado para adecuarse a las especificaciones militares de un alcance de 200 millas con una cabeza de 1 tonelada métrica de peso. Después de la prueba, el coronel Domberger brindó con los celebrantes reunidos: «Señoras y caballeros, hoy ha nacido la nave espacial». El mundo del Tercer Reich, sin embargo, tenía otras expectativas. 2 años después, unos 3.000 cohetes A-4 que el jefe de propaganda de Hitler, Joseph Goebbels, rebautizó como V2, por venganza, fueron producidos masivamente con el trabajo forzado de los internos en campos de concentración y arrojados sobre la población civil de Francia, Bélgica e Inglaterra. Al final de la guerra, el ejército de Estados Unidos tomó bajo su custodia a von Braun y a su equipo de diseño de cohetes, con la expectativa de explotar su conocimiento experto en el incipiente programa de desarrollo de cohetes norteamericano. Les transportaron conjuntamente con los cohetes V2 y los componentes y registros técnicos que confiscaron a Fort Bliss, Texas, donde se les puso a trabajar en el diseño y prueba de cohetes para el ejército norteamericano. Fue durante esta estancia en Texas cuando von Braun descubrió la religión. Educado como luterano, nunca había sido un creyente. Sin embargo, en el fundamentalista oeste de Texas, con el empuje de un pastor nazareno, von Braun inició el estudio de la Biblia y pronto se declaró cristiano renacido. Una fe que continuaría profesando y proclamando hasta su muerte. Con el comienzo de la Guerra Fría y la Guerra de Corea, el programa norteamericano de desarrollo de cohetes ganó impulso, centrándose en armas tácticas y estratégicas con cargas convencionales y nucleares. En esta época, muchos de los científicos e ingenieros atómicos más relevantes dedicaron sus talentos técnicos a los sistemas de lanzamiento para sus armas, misiles balísticos intermedios e intercontinentales. En 1950 se reubicó a von Braun y a su equipo en el campamento militar de Huntsville, Alabama, donde con el tiempo se convirtieron en los cerebros que había tras la nueva agencia de misiles balísticos del ejército, Army Ballistic Missile Agency, ABMA, en el Redstone Arsenal. Allí desarrollaron los sistemas de lanzamiento de armamento más fiables del país, los cohetes Redstone y Júpiter,
y al mismo tiempo establecieron la base de lo que se convertiría en el programa espacial norteamericano. Ya en el verano de 1950, von Braun había propuesto el uso de un cohete Redstone para colocar el primer satélite del mundo en órbita hacia 1956. Sin embargo, el proyecto Orbit del ejército se perdió en la competición espacial que existía con el proyecto Vanguard del Laboratorio de Investigación Naval y la operación fue archivada. Aparentemente el presidente Eisenhower no veía de forma favorable el liderazgo de Huntsville y tampoco quería que el proyecto del satélite fuese abiertamente militar por miedo a provocar a la Unión Soviética. Sin embargo, con el pánico que siguió al lanzamiento con éxito del Sputnik en octubre de 1957 y los repetidos fracasos del Vanguard, el proyecto del ejército se recuperó y dio como resultado la exitosa puesta en órbita del primer satélite de los Estados Unidos, el Explorer 1, menos de 3 meses después. La primera historia del vuelo espacial tripulado siguió el mismo esquema. En agosto de 1957, von Braun había demostrado la viabilidad de un regreso seguro mediante una prueba con la cabeza del cohete Júpiter C del ejército. En abril de 1958, en la primavera siguiente, solo 3 meses después del lanzamiento del Explorer 1, el ABMA propuso de forma oficial lanzar un hombre al espacio hacia finales de 1959. El proyecto del ejército para lo que constituiría el primer vuelo espacial tripulado, un vuelo suborbital con una trayectoria balística utilizando el cohete Redstone modificado. Se llamó Proyecto Adam. También en aquella primavera el ABMA empezó a trabajar en el propulsor Saturn, que 10 años después enviaría hombres a la Luna. Esta vez, el proyecto del ejército se perdió en el revuelo de establecer una nueva agencia espacial de carácter civil, la Agencia Nacional de Aeronáutica Espacial, National Aeronautic and Space Agency, NASA, fue creada aquel verano. En poco tiempo, la NASA había establecido su primera misión espacial con tripulación, con el nombre de Project Mercury. Sin embargo, desde el principio el Mercury se conformó según las mismas directrices que el Adam. La NASA logró rápidamente un acuerdo con el ejército para la colaboración con Huntsville y para el uso del cohete Redstone como vehículo de lanzamiento del Mercury. La primera misión del Mercury, el vuelo suborbital de Alan Shepard, en mayo de 1961, fue prácticamente idéntica a la que se había propuesto en el proyecto Adam. De hecho, en Huntsville, todavía informalmente se referían a esta misión como Proyecto Adam, con la autorización oficial de ABMA. Sin embargo, a causa de los retrasos políticos, el primer vuelo espacial del Mercury llegó después del vuelo de Yuri Gagarin de la Unión Soviética, el primero a escala mundial por el margen de un mes. De este modo, lo que probablemente fue el primer esfuerzo de situar con éxito un hombre en el espacio, a pesar de los retrasos políticos, llevaba el nombre de Adam, como atestigua el nombre bíblico elegido para este primer ascenso celestial. La inspiración religiosa, paralela a la competición de la Guerra Fría, alimentó el esfuerzo del vuelo espacial tripulado. Después de todo, los vehículos espaciales sin tripulación, como el Explorer, podrían haber proporcionado simplemente las capacidades científicas y de vigilancia que perseguían los cohetes tripulados y con mayor economía y eficacia. En los viajes tripulados, gran parte del esfuerzo y coste de ingeniería se dedicó únicamente a mantener a los astronautas vivos. Entonces, ¿por qué enviar hombres al espacio? Como escribió von Braun, que puso los nombres de Adam y Explorer. Era el propósito de Dios, enviar a su Hijo a otros mundos para llevarles el Evangelio. Von Braun llegó a ver el vuelo espacial como un nuevo comienzo milenarista para la humanidad, la segunda fase y final de su destino ordenado por Dios. El astronauta, el agente mortal de esta nueva era cósmica, fue de esta forma un nuevo Adán, concebido para propagar la promesa de la redención a lo largo y ancho del mar celestial. Haciéndose eco de Kepler, von Braun observó que solo el hombre fue dotado para ser una imagen de Dios en forma de animal,
un ser que era a la vez terrenal y celestial, y solamente al hombre se le ha otorgado una alma que le posibilita enfrentarse con lo eterno. En 1959, el año que se propuso para el primer vuelo del Adam, von Braun sugirió una propuesta apocalíptica para la empresa humana en el espacio. Si el hombre es alfa y omega, entonces es profundamente importante, por razones religiosas, que viaje a otros mundos, otras galaxias, ya que podría ser el destino del hombre para asegurar la inmortalidad, no solo de su raza, sino del germen de la vida propiamente por la gracia de Dios. En este siglo debemos enviar con éxito el hombre a la luna y a otros planetas en la primera zancada de su último y más grande viaje. Como sus homónimos en el negocio del armamento nuclear, von Braun concebía sus misiles letales en términos milenaristas. Se dedicó a perfeccionar los sistemas de lanzamiento de armamento de largo alcance. Su Redstone era la primera arma nuclear de alcance medio para detonar un arma atómica atmosférica, e incluso exaltaba las virtudes de la guerra espacial, que ofrecería a los constructores de satélites la ventaja táctica y estratégica más grande de la historia militar. Sin embargo, al mismo tiempo mantenía con firmeza que el fin último de la conquista del espacio por parte de la humanidad era su salvación. Aquí está entonces la misión más significativa del viaje espacial, argumentó poco después de su llegada a Huntsville. En este día futuro, cuando nuestras naves satélites circunvalen la Tierra, cuando los hombres que tripulen una estación orbital puedan ver nuestro planeta en el negro infinito salpicado de estrellas, siendo nada más que un planeta entre los otros. Este día, digo, la guerra fratricida se desvanecerá de la estrella en la que vivimos. La humanidad entonces se preparará para entrar en una segunda fase de su larga historia, por ahora solamente telúrica, la edad cósmica. La base religiosa del milenarismo de von Braun era explícitamente cristiana. Cuando el hombre, hace 2000 años, tuvo la oportunidad de conocer a Jesucristo, conocer a Dios que había decidido vivir por un tiempo como un hombre entre sus correligionarios los hombres, en este pequeño planeta, escribió posteriormente von Braun, nuestro mundo se puso de patas arriba a través de la propagación del testimonio de aquellos que le escucharon y le comprendieron. Lo mismo puede ocurrir de nuevo hoy en día. Las convicciones religiosas de von Braun se confirmaron más que se contradijeron a través de sus empresas. A lo largo de su carrera norteamericana, insistió de forma categórica que la ciencia y la tecnología eran compatibles con el logro de los fines religiosos y esenciales a ellos. Mantenía que, para alcanzar el nuevo milenio a través de la fe en las palabras de Jesucristo, la ciencia puede ser una herramienta valiosa más que un impedimento. Con frecuencia se ha afirmado que la ilustración científica y las creencias religiosas son incompatibles. Decía al inicio de un discurso en 1958, la considero una de las más grandes tragedias de nuestro tiempo, que es por igual una estupidez y un error peligroso en el que hemos caído de forma general. La ciencia y la religión no son antagónicas, argumentó posteriormente. Por el contrario, son hermanas. Mientras la ciencia trata de aprender más sobre la creación, la religión trata de comprender mejor al Creador. Dirigiéndome a mí mismo, solo puedo decir que la grandeza del cosmos sirve únicamente para confirmar mi creencia en la certeza de un Creador. En la actualidad, soy cristiano, escribió a un interlocutor. Comprender la naturaleza de la creación proporciona una base sustantiva para la fe a través de la que tratamos de conocer la naturaleza del Creador. Mi experiencia con la ciencia, pues, me condujo a Dios. Era como si le colocase un rostro a Dios. Como muchos de sus predecesores científicos, von Braun mantenía una creencia firme en la inmortalidad, la continuidad de nuestra existencia espiritual después de la muerte, que se fundamenta en el precedente de la resurrección de Cristo, en nuestra búsqueda para conocer a Dios. Contaba, he llegado a la creencia de que la vida de Jesucristo debe estar en el centro de nuestros esfuerzos e inspiraciones. La realidad de esta vida y de su resurrección es la esperanza de la humanidad. Suponía que un ser humano es mucho más que un cuerpo físico que se marchita y se desvanece después de estar por ahí durante unos cuantos años.
Me resulta inconcebible que no exista nada más después de haber terminado nuestro viaje terrenal. Se puede afirmar que Wernher von Braun era un optimista que trajo la muerte si es que se necesitaba en el nombre y con el objetivo determinado de la trascendencia extraterrestre. De este modo se convirtió en un guerrero de la construcción de cohetes del Tercer Reich y en este proceso en miembro del partido nazi y en un oficial de la SS. De esta forma, posteriormente fue arquitecto del arsenal de misiles balísticos de largo alcance del ejército de Estados Unidos y en el proceso, un renacido cristiano patriótico. Sin embargo, y a pesar de que sus pronunciamientos religiosos a veces se han visto como un tanto impostados, es bastante probable que sus creencias tardías fuesen auténticas. El significado del pensamiento religioso surgió en mí algo tardíamente, explicaba a un reportero de un periódico en 1968. Inicié la lectura de libros religiosos y la verdad de la enseñanza de Cristo emergió como una revelación. En Huntsville se afilió a la Iglesia Episcopal de la Natividad e inscribió a sus hijas en el estudio de la Biblia. Escribió y habló públicamente sobre sus convicciones religiosas, especialmente a los grupos de jóvenes. Sus amigos y vecinos más cercanos atestiguaban su sinceridad religiosa. En Huntsville asistió a los desayunos de plegaria en el Redstone Arsenal y en el Marshall Space Flight Center, que la International Christian Leadership había iniciado, e impartió el discurso central en la convención del 30 aniversario de la organización en 1965. Al menos algunos de los colegas científicos de von Braun tenían recelo de sus inclinaciones religiosas, precisamente por su sinceridad. Era sorprendente para algunos de los asociados de von Braun que las cuestiones espirituales le llevaran de forma tan profunda al terreno de lo irracional. Recordaba el físico Ernst Stullinger, uno de los científicos colaboradores más cercanos de von Braun, tanto en Peenemünde como en Huntsville. Toda su obra para el espacio estaba construida sobre leyes exactas de las ciencias naturales. En sus creencias religiosas era diferente. No entraba a discutir las afirmaciones que proponía. En realidad, las cuestiones de fe no son accesibles a nuestro pensamiento racional, decía. Me parece mejor no pensar. A pesar de las dudas de algunos científicos e ingenieros, von Braun no estaba solo en su religiosidad. De hecho, entre la comunidad espacial de Huntsville y en otras partes, sus creencias eran ampliamente compartidas y era más normal que la excepción. Y lo que sería más importante, von Braun disfrutaba del apoyo total de su oficial al mando en la ABMA, el general John B. Medaris, que a su vez era un cristiano devoto. A veces se ha considerado a Medaris como el padre verdadero del programa espacial de Estados Unidos debido a las funciones de supervisión que llevó a cabo en el desarrollo pionero de los cohetes Redstone y Saturn, el primer satélite de los Estados Unidos, además del proyecto Adam, que justificó como un medio de transporte de tropas, y el propulsor Saturn. En 1960, Medaris abandonó el ejército frustrado por la competición entre servicios por rivalidades especiales y el establecimiento de la NASA, que obstruyó y finalmente puso fin al papel de ABMA en el espacio. Después de un periodo en la industria privada, se convirtió en el primer lector y diácono laico y posteriormente fue ordenado pastor de la Iglesia Episcopal del Buen Pastor, cerca de Cabo Cañaveral, Florida, y más tarde sacerdote católico anglicano. Como explicaba Medaris, creo que fue en Inglaterra en 1942 o 1943 cuando me convencí del poder del Señor. Las responsabilidades de su mando después de la guerra, así como sus prolongados sufrimientos producidos por el cáncer desde 1956, incrementaron sus convicciones religiosas. Nadie podría tener el éxito continuado en la era espacial que yo tuve sin la ayuda de Dios. En 1957, en el momento de la propuesta del proyecto Adam, Medaris escribió un ensayo ganador de un premio que se titulaba Un general mira a Dios.
A principios de los años 70, encabezó una campaña que finalmente no tuvo éxito para establecer una capilla de astronautas adyacente al Kennedy Space Center. El entorno religioso de la comunidad espacial de Huntsville se animaba sin duda por este liderazgo religioso categórico, además de por la población generalmente religiosa del norte de Alabama. Además de los desayunos anuales de plegaria del comandante, el primero de ellos celebrado en el Redstone Arsenal. Los grupos de plegaria se encontraban rutinariamente por la mañana antes de la jornada laboral, ya fuera en el Redstone Arsenal o en el Marshall Space Flying Center. En 1969, Billy Graham celebró una concentración en el Redstone Arsenal. Después de Von Braun dejara la dirección del Marshall en 1970, sus sucesores mantuvieron este espíritu religioso, en particular William R. Lucas, que se convirtió en el director del centro en 1974. Metalúrgico y miembro veterano del equipo de Von Braun desde 1952, Lucas realizó trabajos pioneros en el escudo de calor utilizado para la reincorporación de la cabeza del cohete y posteriormente trabajó para el programa espacial en Huntsville, desarrollando diversas tareas de alto rango científico y administrativo. También era un activo orador laico en la Iglesia Baptista y un defensor declarado de la integración de la ciencia y la religión, ofreciendo discursos en reuniones evangélicas, incluida la cruzada de Billy Graham. Como la corona de la creación de Dios, la humanidad esperaba aprender todo lo que pudiese sobre la creación, argumentaba Lucas, y la exploración espacial era un modo de hacerlo. Como Von Braun, Lucas también veía la tecnología espacial como un medio de generalizar las buenas noticias y sugirió muy pronto que los cohetes y los satélites se podían utilizar con una efectividad sin precedentes para retransmitir el Evangelio. No me sentía fuera de lo común en esta comunidad, recordaba Lucas. La vasta mayoría de la gente de Marshall y antes en el ABMA y en el Redstone Arsenal eran gente cristiana. En la comunidad espacial de Huntsville, lo raro no era el creyente, sino el que no creía. En esto coincidía con Rodney W. Johnson, científico de la NASA en Huntsville y planificador de las misiones a la Luna, que de forma parecida buscaba acercar más la ciencia y la religión. Mis contactos indican que un número sorprendente de científicos, ingenieros y técnicos asociados con el programa espacial tienen una fe profunda y vital, de forma más proporcionada que en otros campos y profesiones. Johnson veía los vuelos a la Luna como un recordatorio de que el hombre está hecho a la imagen de Dios, y de que los cielos no son solo el dominio de Dios, sino también de la humanidad. Este mismo espíritu religioso de la comunidad del espacio era claramente manifiesto en Cabo Cañaveral a principios de los años 70, cuando el esfuerzo del general Medaris por establecer la capilla de los astronautas cosechó un fuerte apoyo no solo por parte de la férrea comunidad evangélica local, sino también por parte de mucha gente del Kennedy Space Center, el primer centro de lanzamiento de la NASA, incluyendo a su director, Kurt DeBus, un veterano del equipo originario de Von Braun. Después de su retiro del Kennedy Space Center, el ingeniero eléctrico Edwin Whisenant, que también había estado implicado en los primeros lanzamientos de cohetes además del programa de aterrizaje en la Luna, se dedicó al análisis de la profecía bíblica. En los años 80 escribió varios libros que predecían, sin éxito, el momento del éxtasis. En una obsesión, dijo: «Tenemos poco tiempo. Le explico a la gente que el final se está cerca para que pongamos a sus hijos y a todas las personas allegadas bajo la sangre de Jesús». Este mismo espíritu era ampliamente evidente en el Johnson Space Center, cerca de Hudson, el centro que controlaba la misión de las naves espaciales y que, a su vez, era la base con los hogares y el centro de entrenamiento de los astronautas. En el Johnson proliferaban los grupos de estudio bíblico, en los departamentos de simulación y entrenamiento, en la oficina de los astronautas y en el control de misiones propiamente. «Hay muchos cristianos en el Johnson», señaló Jerry Clums,
un veterano ingeniero de sistemas y cofundador de la iglesia de Nazareno próxima a la NASA. La comunidad cristiana no es una minoría, es muy significativa, y la gente de la NASA se reconoce abiertamente como cristianos. En la visión de Clumas, que sigue la profecía de Daniel, el gran incremento del conocimiento generado por la exploración del espacio señala que los momentos finales están al llegar. Además, observó que en la medida en que la velocidad del viaje espacial se acelera, el envejecimiento decrece y el viajero se acerca a la inmortalidad. Las leyes espirituales que gobiernan nuestra salvación siempre han estado en la existencia. Sin embargo, tenía que descubrirlas por mí mismo y aprender cómo llevarlas a la acción, declaró Robert Bobola, ingeniero de proyectos de aterrizaje en la Luna. ¿Cómo puede un hombre formado en las ciencias creer en Dios? De acuerdo con la evidencia, tengo que creer en Él. Lo he comprobado personalmente, y Él es real. El ingeniero aeroespacial de la NASA, Tom Henderson, estuvo implicado desde el principio en todos los programas espaciales, diseñando simuladores de misiones y formando a los astronautas. Al mismo tiempo, durante 25 años ha sido un cristiano evangélico activo, predicando el evangelio del creacionismo por todo el hemisferio. Muchos de sus colaboradores eran también creacionistas, incluido Maury Minette, que ayudó a la formación de Neil Armstrong y Edwin Aldrin en la simulación de sus misiones para el primer aterrizaje en la Luna. Para mí, la ciencia es como un todo que señala a Dios, declaraba Tom Henderson, y también contribuye a la recuperación del conocimiento perdido de la humanidad. Pienso que Adán fue brillante, señaló Henderson. Sin embargo, la civilización previa al naufragio que él inició se perdió, y la humanidad ha tenido que escalar la colina del conocimiento una vez más. Sin embargo, cuando Cristo regrese para gobernar durante 1000 años, la tierra volverá a este estado previo al naufragio, ya sea cuando muera o cuando llegue el éxtasis de la iglesia. Sea lo que primero ocurra, volveré a la tierra con Cristo. Viviré en la tierra con un nuevo cuerpo inmortal, pero no como hombre. Seré capaz de viajar en el espacio sin una nave espacial. Me reuniré con Robert Boyle e Isaac Newton. De acuerdo con Jerry Clumas, la expresión de las creencias religiosas era bastante aceptada en la NASA. Los administradores de la NASA no ponen traba alguna a este comportamiento. La NASA no apoya la separación de la Iglesia y el Estado. En Johnson, los administradores animan a los grupos de estudio de la Biblia, proporcionándoles salas de reunión. Prácticamente todos los líderes de la NASA son miembros activos de la Iglesia. Esta autorización oficial de la práctica religiosa en Huntsville, Houston y Cabo Cañaveral reflejaban el sentimiento de los cuarteles de la NASA en Washington. Hugh Dryden, el primer jefe de operaciones de la NASA, en sus tiempos de formación tenía la licencia de predicador laico metodista, además de ser un científico apreciado, y al igual que muchos otros miembros de la NASA, sostenía que no existía necesariamente conflicto alguno entre las dos identidades. Conocedor brillante de la aerodinámica, Dryden fue una figura central en el establecimiento de la NASA y, en particular, en el proyecto de creación de naves espaciales con tripulación. Sirvió durante una década como director del Comité Nacional Consultivo en Aeronáutica, antes de convertirse en el primer administrador adjunto en 1958, y una posición que mantuvo hasta 1965. A lo largo de toda su vida fue un miembro activo de la Iglesia Metodista de Calvario, en la que regularmente leía sermones y daba clases de estudio de la Biblia. En 1962 fue nombrado Metodista Laico del Año. Los sermones de Dryden se hacían eco de las tendencias trascendentes de la religión de la tecnología, de todas las exploraciones de la mente y el alma humanas de los grandes misterios de la vida, predicaba Dryden. No conozco ninguna tan compleja como la búsqueda del hombre para encontrar a Dios. Estamos hechos a la imagen de Dios, algo inferiores a los ángeles, insistía.
Este legado era el que daba a los hombres la capacidad de elevarse por encima de la vida puramente física hasta el reino de la mente, la capacidad para incrementar sus poderes intelectuales, su poder para pensar, para comprender y para razonar. Dryden señalaba que Dios ha compartido con nosotros parte de su poder creativo, incluyendo los poderes de la ciencia y de la tecnología. Sin lugar a dudas, hay que buscar a Dios en la naturaleza. Cuanto más comprendamos la naturaleza, más comprendemos el estado intelectual de su creador. Gran parte de su don divino se ha perdido en el pecado, señalaba Dryden. Sin embargo, como la vieja obra maestra del pintor, la imagen original se puede restaurar. Con un esfuerzo paciente y cuidadoso podríamos, o quizá podremos, empezar a extraer aquellos elementos en nuestro carácter que se asemejen a Dios. Para esta tarea, la vida de Jesucristo es todo un desafío, al mostrarnos a qué podemos aspirar. Nuestros líderes actuales y el resto de sus seguidores podrían descubrir y comprender claramente nuestras tareas y perseguirlas con el objetivo de que nuestras manos, labios y cerebro puedan ser los canales por los que llegue el reino de Dios. Igualmente ferviente en sus convicciones religiosas, James Fletcher, que fue administrador de la NASA durante 2 mandatos, fue un miembro devoto de la Iglesia de los Santos del Último Día, mormones. Físico de formación, Fletcher dedicó gran parte de su carrera científica al desarrollo de sistemas de lanzamiento de armamento de largo alcance bajo los auspicios del Departamento de Defensa y de la industria privada. En la NASA se le reconocía generalmente como uno de los administradores más influyentes de las primeras 3 décadas del vuelo espacial. De acuerdo con el propio historiador jefe de la NASA, la aproximación de Fletcher a la dirección del programa espacial de Estados Unidos debía algo a sus concepciones occidentales, americanas y mormonas del mundo. Este legado se hizo evidente a lo largo de la carrera de Fletcher en la NASA como una filosofía subyacente de por qué los humanos debían explorar el espacio. Una empresa que él mismo describía como un deseo que Dios nos ha dado. Sus creencias mormonas le llevaron a ver la exploración espacial como una frontera intelectual del conocimiento creciente y de progreso en la comprensión de la naturaleza y, por extensión, de la divinidad. Debido a sus creencias acerca de la existencia de una pluralidad de mundos, Fletcher potenció firmemente los programas espaciales cuyo objetivo era la búsqueda de inteligencia extraterrestre, como la misión Viking a Marte y el programa SETI, búsqueda de inteligencia extraterrestres. Bruce Murray, director del Laboratorio de Propulsión de Reactores de la NASA, declaró en 1979 que la búsqueda de inteligencia extraterrestre es como la búsqueda de Dios. Y lo que es más importante, la orientación firmemente religiosa de Fletcher le condujo a dar todo su apoyo a las diversas corrientes religiosas que había en los cuarteles de la NASA. En el momento del nombramiento de Fletcher en 1971, la controversia pública sobre la religión en la NASA ya había logrado de forma bastante explícita el apoyo oficial. En la Nochebuena de 1968, los astronautas del Apolo 8, la primera misión tripulada a la Luna, retransmitieron a la Tierra su lectura de las primeras 10 líneas del Génesis. 3 días más tarde, Madeleine Murray O'Hare, la atea militante cuya demanda legal había conseguido la prohibición de las plegarias obligatorias en las escuelas públicas en 1963 por parte de la Corte Suprema, protestó con contundencia ante esa manifestación religiosa por parte de una agencia científica del gobierno. «Es increíble», exclamaba, «que hombres que se supone que son científicos lean de ese modo el Génesis». 7 meses más tarde, en agosto de 1969, demandó formalmente a la NASA, solicitando un mandato judicial contra el permiso de sus actividades o ceremonias religiosas, que condenaban como un intento de imponer la religión cristiana del gobierno de Estados Unidos en el mundo. El demandado en el pleito fue el antecesor de Fletcher como administrador de la NASA, Thomas O. Paine, un episcopaliano. La posición legal oficial de la NASA fue que los astronautas solo estaban ejerciendo sus derechos religiosos y que la NASA no iba a dirigir o restringir dichas actividades. Sin embargo, dirigiéndose al
National Press Club. El día en el que se entabló la demanda, Payne dio un paso más en su apoyo a las acciones de los astronautas. El hecho de que en la víspera de Navidad Frank Borman y su tripulación leyeran en voz alta las primeras líneas del Génesis sin duda ofendió a la señora O'Hare, señaló Payne. Sin embargo, en mi opinión, fue correcto y adecuado a la ocasión. En la retaguardia, la administración de Payne animaba a mostrar un apoyo público a la lectura religiosa y pronto recibieron alrededor de 1 millón de firmas de ciudadanos desde una red radiofónica religiosa. En diciembre de 1969, la demanda de O'Hare fue desestimada por el Tribunal del Distrito Federal. 7 meses después, el Tribunal de Apelaciones del Circuito Quinto de los Estados Unidos desestimó su primera apelación y en marzo de 1971 el Tribunal Supremo declinó una auditoría para su última apelación. En marzo de 1973 solicitó otro mandato judicial para evitar los servicios religiosos en el Congreso y en la Casa Blanca, que también fue desestimado. Aunque no tuvieron éxito, los desafíos legales hicieron que el Congreso y de este modo la NASA fuera más cauta en dar un apoyo abierto a las causas religiosas. Por esta razón, era indudable que el empeño del general Medaris en construir una capilla de astronautas dedicada al culto del Creador y a la alabanza del Todopoderoso en el terreno público adyacente al Kennedy Space Center, que requería la intervención del Congreso, finalmente se tuvo que abandonar, a pesar del fuerte apoyo de muchos de los miembros del Congreso, la comunidad local y figuras religiosas líderes como Billy Graham. Payne y Fleischer habían refrenado con rotundidad el proyecto. Si la NASA tenía que ser algo más cauta en público, la expresión oficial de un abierto sentimiento religioso continuó en privado, especialmente durante el mandato de Fleischer. Durante los años que siguieron a los litigios de O'Hare, la Oficina de Asuntos Públicos recibió y respondió multitud de cartas de ciudadanos relativas a la controversia religiosa. Gran parte de las respuestas eran bastante generales y solo insinuaban la oficialidad de los sentimientos religiosos en la NASA. Le damos las gracias por su interés y sabemos que se sentirá aliviado al conocer que ahora los astronautas tienen legal y espiritualmente la libertad de expresarse. Sin embargo, en junio de 1992, el director de la Oficina de Asuntos Públicos, O.B. Young, el portavoz oficial de la NASA, fue mucho más explícito. Una mujer había escrito a la NASA para expresar su preocupación sobre la falta de pensamiento espiritual en el Apolo 16. Young le recordó la lectura del Génesis en el Apolo 8 y citó el Salmo 8, la plegaria que Edwin Aldrin había recitado en el Apolo 11, la primera misión de aterrizaje en la Luna. También se refirió a la reciente decisión del astronauta del Apolo James Irwin de establecer su propio ministerio evangélico. Estas cosas sin duda demuestran el énfasis espiritual que los astronautas llevaron al programa espacial. Estamos de acuerdo con usted, escribió Joule en representación de la NASA, y sé que los astronautas también lo están, y que las misiones del Apolo no podrían haber tenido éxito sin la ayuda de Dios. Creo que puede estar tranquila, porque los que trabajamos en el programa espacial somos completamente conscientes de la presencia del Creador y no rechazamos los valores espirituales. En febrero de 1974 se instaló oficialmente en la Catedral de Washington una ventana espacial de cristal de colores que contenía una piedra lunar de 5 centímetros de diámetro traída por el Apolo 11. Thomas Paine, que en aquel momento ya era un ciudadano privado, costeó la cristalera. En la ceremonia que se dedicó al 5º aniversario del primer aterrizaje en la Luna, Paine leyó uno de los sermones y Fleischer otro, el NASA Headquarters Weekly Bulletin anunció el acontecimiento, señalando que el deán de la catedral basaría sus plegarias en el significado espiritual y en las implicaciones religiosas del primer viaje desde el planeta Tierra. ¿Debemos dudar en explotar este primer paso?, preguntó George Mueller,
director del programa de vuelos espaciales tripulados de la NASA, después del primer aterrizaje en la Luna, dando voz al espíritu apocalíptico y milenarista que había impregnado toda la iniciativa. Debemos retraernos por el miedo al siguiente paso. Debemos sustituir el bienestar material temporal por la aventura espiritual. Entonces el hombre dejará atrás su destino, la fuerza poderosa de su logro se perderá y los confines de este planeta lo destruirán. En numerosas ocasiones durante las primeras décadas del programa espacial, los científicos e ingenieros de la NASA expresaron sus creencias religiosas con autorización oficial y en ocasiones con ayuda económica. En 1958, después de varios fracasos con su cohete, los diseñadores del Vanguard colocaron finalmente una medalla de San Cristóbal en la base de la caja del giroscopio en el segundo nivel del sistema de guía. La modificación del diseño se describió diligente y detalladamente en el formulario de especificación requerido y se firmó oficialmente por el personal necesario con el objetivo específico: incorporación de guía divina. En 1973, Joseph Blumreich, de la Dirección de Programas de Desarrollo del Marshall Space Flying Center, patentó un diseño para un timón omnidireccional inspirado en una descripción del Antiguo Testamento del profeta Ezequiel. En 1974, el programa de observaciones de la Tierra de la NASA se implicó en un esfuerzo para utilizar imágenes de satélite para localización del Arca de Noé en la cima del monte Ararat en Turquía. Y en 1979, los técnicos del Laboratorio de Propulsión de Reactores de la NASA utilizaron los equipos y la experiencia del Viking y del Voyager para probar la autenticidad del sudario de Turín, la supuesta mortaja de Cristo. El cuartel de la NASA hizo constar que probar el misterio del cómo la túnica se impregnó de la imagen que contiene no era un proyecto financiado por el gobierno, y la NASA no pagó por las pruebas. Si en ocasiones los técnicos y los administradores de la NASA utilizaban sus conocimientos y autoridad para expresar sus creencias, con sus palabras, acciones y personas de santos en ascensión dieron la mayor expresión de significado religioso al programa espacial. Solo una mezcla de impulsos, de aventura y convicciones religiosas de la índole más profunda podían persuadir a seres humanos normales y de buen corazón, como parecían muchos astronautas, a tomar parte de un ritual que era toda una negación de la vida, como ha observado Lewis Mumford. Además de una gran valentía física y la promesa de un final inmediato del suplicio, necesitaba una profunda convicción religiosa, lo más útil de todo en su papel de mensajeros celestiales, aunque ésta fuese inconsciente. Al principio, todos los astronautas norteamericanos eran protestantes devotos. Esto se institucionalizó en los primeros años del programa de vuelos espaciales tripulados para distinguir el esfuerzo piadoso de Norteamérica con respecto al rival soviético con su credo de comunismo impío. Además, en la medida en que los cosmonautas soviéticos declararon triunfantemente que no habían descubierto a Dios, algunos entusiastas del programa espacial norteamericano insistían en que los no creyentes no debían participar en él. En una convención de capellanes militares en 1963, el general de brigada Robert Campbell declaraba que no hay lugar para los agnósticos en el programa espacial y de misiles norteamericanos. Si no nos vemos obligados a hacer funcionar nuestros misiles con agnósticos, entonces debemos pasarnos al otro lado, argumentaba el coronel de las Fuerzas Aéreas Sam Bass. Hasta el final de los programas Apollo y Skylab, el 90% de los hombres escogidos para ser astronautas habían sido cristianos activos, y de estos un 85% eran protestantes. Por supuesto que soy cristiano, declaró el piloto del renombrado proyecto Adam, Alan Shepard, que asistía a la Iglesia de la Ciencia Cristiana. Me tomo muy seriamente mi religión, dijo John Glenn, el primer americano que entró en la órbita terrestre, presbiteriano activo que dio clases en la escuela dominical. Glenn aseguró al Congreso su regreso a la inquebrantable devoción a Dios.
Explicó que observaba en el orden del universo la existencia de un plan definitivo. Me muestra que hay un Dios y que estará donde quiera que vayamos. No fue simplemente un accidente, y a pesar de que no podamos pesar y medir a Dios en términos científicos, podemos sentirle y conocerle. Más importante todavía, podemos dejar que los principios cristianos guíen nuestras vidas. Cuando hagamos esto, cuando creamos en Dios y en las enseñanzas de Cristo, veremos los resultados. Soy cristiano metodista, explicó Gordon Cooper al Congreso. He nombrado a mi nave espacial Phase 7, ante todo porque creo en Dios. Durante su órbita alrededor de la Tierra, Cooper se convirtió en el primer astronauta que recitó una plegaria en el espacio. Me gustaría aprovechar este momento para decir una pequeña plegaria por todas las personas, incluyéndome a mí mismo, implicadas en este lanzamiento y en esta operación. Padre, ayúdanos a todos a guiarnos y dirigirnos para que podamos conformar nuestras vidas para ser mejores cristianos. En la misión Mercury, Cooper llevó consigo en su traje de vuelo una bandera cristiana hecha a mano con una cruz roja sobre un campo azul. Me considero religioso, dijo Virgil Grimson. Soy protestante, pertenezco a la Iglesia de Cristo, me considero un buen cristiano. Scott Carpenter se describió a sí mismo como un hombre de fe religiosa y un creyente que asistía a la iglesia. Walter Schirra era activo en la iglesia episcopal. Decke Slayton, posteriormente jefe de la oficina de los astronautas de Hudson, era luterano. Las convicciones espirituales de la primera generación de astronautas se correspondían con las de sus sucesores en el Apolo y el Skylab, y los programas Shuttle, que con frecuencia eran la voz de la religión de la tecnología. El viaje del Apolo 8, en las Navidades de 1968, la primera vez que los astronautas abandonaron la proximidad de la Tierra para hacer la órbita lunar, el Papa Pablo VI lo proclamó un acontecimiento milenarista, y los astronautas corroboraron el mensaje. Su lectura del Génesis la víspera del día de Navidad no fue algo espontáneo. Frank Borman, lector laico en la iglesia episcopal de St. Christopher en Seabrook, Texas, lo había escrito en el plan del vuelo. El viaje a la luna fue la zancada final en mi experiencia religiosa, explicó Borman. Vi la prueba de que Dios vive. En la tercera órbita a la luna, retransmitió por radio una plegaria desde el espacio que dedicó a Ron Ross y a la gente de St. Christopher. Borman convirtió a la iglesia episcopal a su compañero de tripulación James Lovell. De su experiencia lunar declaró posteriormente: no puedo pensar en un mejor aspecto religioso del vuelo que una mayor exploración de los cielos. ¿Piensas en lo que estás experimentando y por qué? ¿Estás fuera del alcance divino? Reflexionaba Rusty Schweiker del Apolo 9, que posteriormente se pasó a la meditación trascendental, al budismo zen y a una nueva era de conciencia cósmica, y ofreció su apoyo a la empresa apocalíptica Biosphere 2 para crear un nuevo hábitat artificial para la humanidad que se utilizaría en otro planeta después de la desaparición de la Tierra moribunda. Los astronautas del Apolo 10 se llevaron consigo su propia Biblia. Ginny Cernan, un católico romano, reflexionando sobre su primera experiencia lunar, más tarde se convertiría en el último hombre que estaría en la superficie lunar, confirmó su convicción de que no se podía cuestionar que tenía que existir algún creador del universo. A pesar de que Neil Armstrong, el comandante de la primera misión que aterrizó en la Luna, Apolo 11, se formó en la iglesia evangélica, no se consideraba a sí mismo especialmente religioso, a diferencia de su compañero de tripulación, Edwin Aldrin, que era un presbiteriano veterano y profesor de la escuela dominical. Antes del vuelo, Aldrin
Comulgó con su pastor, que le dijo, como recordaría Aldrin posteriormente, que él y sus colegas verían la Tierra desde una posición físicamente trascendente, y a través de su esfuerzo, la humanidad despertaría una vez más ante las dimensiones míticas del hombre. En la medida en que el módulo de aterrizaje se fue incorporando al mar de la tranquilidad, poco después del aterrizaje en la Luna, Aldrin pidió silencio radiofónico al control de la misión. Entonces procedió a desenvolver un pequeño paquete que le había proporcionado su pastor y que contenía un frasco de vino, algunas hostias y un cáliz, y comulgó y leyó el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 5. Era interesante pensar, observó posteriormente, que el primer líquido que fue derramado en la Luna y el primer alimento que se consumió eran elementos de la Eucaristía. Posteriormente, con la radio conectada, leyó unos fragmentos del Salmo 8. En el control de la órbita de la nave Columbia, Michelle Collins desplegó su imaginación. Collins, que era episcopaliano, observó que la planta de la nave Columbia le parecía una catedral en miniatura. Le recordaba la Catedral Nacional, de la que había sido acólito. Efectivamente, es cruciforme, con un túnel que se eleva donde se encontraría el campanario y los instrumentos de navegación donde estaría el altar. Los principales paneles de instrumento abarcan los cruceros norte y sur, mientras que la nave se encuentra donde solía estar el pasillo central. Después del regreso del Apolo 11 de la Luna, el presidente Nixon proclamó: "Esta es la semana más grande desde los inicios del mundo, desde la creación". Posteriormente, Billy Graham, su consejero religioso personal, le recordó que había 3 acontecimientos más grandes: el nacimiento, la crucifixión y la resurrección de Cristo. En el Apolo 12, Pete Conrad se llevó a la Luna una bandera cristiana estampada con una cruz. Alan Bean se llevó la Biblia, además de un estandarte bordado con símbolos de la Trinidad, una rosa luterana, la cruz de las cruzadas, un cáliz y una Biblia que la Iglesia Metodista de Clear Lake le había proporcionado a petición suya. A su vuelta, dijo que la experiencia había confirmado su fe en la existencia de Dios. La tripulación del Apolo 13, con un destino fatal, nunca llegó a la Luna debido a la explosión del tanque de oxígeno. Se llevó cientos de Biblias en microfilm en representación de la Liga Devocionaria del Apolo en Houston, que esperaban distribuirlas luego entre los creyentes. El comandante del Apolo 14, Edgar Mitchell, que condujo un experimento telepático desde la Luna, posteriormente estableció el Noetics Institute para la investigación de los fenómenos psíquicos. Tenía una Biblia en su traje espacial que dejó en la superficie lunar con el microfilm que contenía el primer versículo del Génesis en 16 lenguas. Los astronautas del Apolo 15 que caminaron por la superficie lunar eran los que poseían una mentalidad religiosa más marcada de toda la tripulación. El comandante Dave Scott, que conducía el vehículo a lo largo del árido paisaje lunar, antes de su partida dejó una pequeña Biblia roja sobre el panel de control del vehículo. Entretanto, el compañero de viaje de Scott, Jim Irwin, recitó el primer versículo del Salmo 121, y mientras merodeaba entre las montañas de la Luna, sintió una gran proximidad de Dios y hasta se imaginó mirando a la tierra con los ojos de Dios. En la Luna, la imagen total del poder de Dios y su Hijo, Jesucristo, me resultó algo rotundamente claro. El Apolo 15 exploró la superficie de la Luna con el poder de Dios y de Jesucristo, declaró posteriormente. A la vuelta de la Luna con la denominada Roca del Génesis, una muestra lunar del 500.000 de años, Irwin trajo una nueva apreciación de la roca del mundo de Dios. Jesucristo andando por la tierra es más importante que un hombre andando por la Luna, insistía. Nacido como metodista, Irwin se hizo ministro baptista y creó su propio ministerio evangélico, dándole el nombre de High Flight. Establecí High Flight
con el objetivo de contar a todos los hombres de todas partes que Dios está vivo, no solo en la tierra, sino también en la luna. Explicó posteriormente, hablando y escribiendo sin descanso en representación de la causa evangélica. Las cruzadas de Billy Graham inclusive, viajando a Tierra Santa y liderando 6 expediciones al monte Ararat en busca del Arca de Noé. Irwin ejemplificó lo que el ex astronauta Brian O'Leary describió como el complejo mesiánico de los astronautas. Charlie Duke, que había guiado el primer aterrizaje lunar desde el control de la misión, fue a la Luna en el Apolo 16 llevando una plegaria que posteriormente dio a su iglesia episcopal. Con el tiempo, Duke se convirtió al renacido cristianismo fundamentalista, creacionista y evangelista, y presidió el ministerio de Duke para Cristo. Aquel paseo por la Luna duró 3 días, pero mi paseo con Jesús durará para siempre, declaró. El compañero de tripulación de Duke en el Apolo 16, John Young, compartía sus convicciones religiosas. Después de su vuelta de la última misión lunar, Ginny Cernar afirmó de forma confidencial que, al haber visto lo que allí vi, sé que tiene que haber un creador del universo. Es demasiado bello para haber ocurrido solo por accidente. Después de las misiones lunares del Apolo, muchos astronautas del Skylab y del Shuttle de la NASA continuaron aportando a la exploración espacial una fe religiosa pertinaz. Jack Losman, un veterano del Skylab y del Shuttle, era un hombre profundamente religioso, un consumado cristiano evangelista a lo largo de su vida. Incluso el sistema de guía de la lanzadera espacial Columbia ilustra claramente la manera en que Dios dirige a un cristiano, explicó a un reportero de la revista cristiana Guidepost. Dios tiene una trayectoria de referencia para cada una de nuestras vidas. Von Lynn, uno de los astronautas más viejos del vuelo, era como James Fletcher, un mormón que dedicaba la mayor parte de su tiempo a trabajar en la misión evangélica. El astronauta del Skylab, Donald Pogue, se afilió posteriormente al ministerio evangélico High Flight de Irwin. Debemos aceptar que nuestra verdadera existencia y el lugar en el que vivimos se lo debemos a la bendición de Dios y a su creación, declaró Bill Nelson, astronauta del Shuttle, que posteriormente se convirtió en congresista por Florida. Dave Litzman, que voló en 3 misiones del Shuttle, era otro cristiano evangélico, cuya visión de la Tierra desde el espacio le dio una prueba clara de la creación. John Teinar, que dio clases al hijo de Litzman en la escuela bíblica, atribuyó su elección como astronauta del Shuttle al plan de Dios y a su naturaleza infinita. Sé que la mano de Dios siempre me estará guiando, admitió Robert Springer, astronauta del Shuttle y miembro devoto de la Iglesia de la Biblia del Calvario. Siguiendo los ejemplos del Apolo 11, Tom Jones y su tripulación compartieron la comunión en la nave espacial, que Jones describió como la catedral más magnífica en la que puedas comulgar. Estar en el espacio fue una experiencia religiosa para mí, dijo Jones. Creo que hay un creador e hizo un buen trabajo en nuestro planeta. Turbado por los logros aparentemente sobrehumanos del programa espacial, Jones consideraba que el éxito de la empresa correspondía más a Dios que al hombre. Ahí estaba trabajando claramente una mano mucho mayor. Insistió en que estaba divinamente inspirada. Esta era también la creencia de Johannes Kepler, que casi 4 siglos antes había pronosticado la posibilidad de una ascensión celestial. Kepler se preguntaba, ¿debería la clase de creador que dio a luz la naturaleza desde la nada, el maestro de la creación y el señor de su propia imagen, privar al espíritu humano de los placeres celestiales? Aparentemente no.